fieles hasta el fin. Tomando como marco de referencia el aniversario de nuestra iglesia. Qué bueno que el Señor nos concede poder ser parte de esta comunidad, todo lo que es la iglesia, el Buen Pastor, sus diferentes campos, sus diferentes congregaciones, misiones, los diferentes ministerios. Y de una o de otra forma estamos involucrados, participamos. Y la propuesta bíblica es que esa participación, esa intervención, esa colaboración se mantenga hasta el fin, que sea algo en lo cual estemos perseverando. Si yo dijere a ustedes en este momento que nos queda poco tiempo de vida, y yo les pido que resuman en 2 o 3 palabras lo importante que han hecho en esta vida. ¿Qué es lo más importante que han realizado en esta vida? Siendo más específicos, también pudiéramos preguntar, bueno, ¿y qué fue lo más importante que se ha hecho en esta iglesia? El Buen Pastor. ¿Qué pudiésemos decir? ¿Qué es lo que pudiéramos destacar? ¿Qué es lo que pudiéramos enumerar? Todos tenemos la habilidad y la oportunidad de mirar hacia atrás. Y cuando miramos hacia atrás, es la oportunidad para reflexionar, para evaluar lo que ha pasado en nuestra vida, lo que ha pasado con nuestra familia, lo que ha pasado en nuestra iglesia. Y todo lo que hemos realizado con la ayuda de Jesucristo. Luego entonces evaluarlo desde el punto de vista bíblico, desde el punto de vista correcto. Y cuando hacemos este ejercicio, trae mucha bendición a nuestra vida. Nos ayuda a clarificar la visión, nos ayuda a aprovechar mejor el tiempo. Muchos hacen este ejercicio y han visto las bendiciones y la mano de Dios en su vida porque le han servido fielmente y con devoción. Este capítulo, el capítulo 4 del apóstol San Pablo a Timoteo, contiene algunas de las últimas palabras habladas o escritas por el apóstol Pablo. Está escribiendo semanas o quizás días antes de su martirio. Probablemente durante 30 años había trabajado sin interrupciones como apóstol, como evangelista, como misionero, como maestro. Tal como él mismo lo declara en este texto bíblico, verdaderamente el apóstol Pablo había peleado la buena batalla, había acabado la carrera, había guardado la fe. Y estas palabras del apóstol Pablo, él siempre lo pronunció, no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y estas palabras del apóstol Pablo también presentan al mártir cristiano, pero por el otro lado, también presentan la imagen de un conquistador, de alguien que ha triunfado con la gracia del Señor, de alguien que está aguardando su recompensa de corona de justicia que le estaba preparada en el cielo. Estas palabras del apóstol Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe, son un legado a la iglesia
que nos deben conmover profundamente, nos deben preocupar y nos debemos también interesar en la continuidad de las palabras del apóstol Pablo. La primera parte del capítulo número 4 toma la forma de un impresionante desafío en ese contexto en el que hemos explicado, en el cual el apóstol Pablo se está moviendo. El apóstol Pablo, en el primer versículo, desafía al joven Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Estas son unas palabras también que deben de sonar en este día, en esta ocasión. A la iglesia del Buen Pastor, el apóstol Pablo también le presenta estas palabras y este desafío: te encarezco delante de Dios. Estas son unas palabras que tienen connotación legal, que significa: te pido que testifiques bajo juramento. Prométeme que vas a testificar. Prométeme que vas a ser el heraldo, que vas a proclamar. Y la esencia de la proclamación, la esencia del encargo del apóstol San Pablo se encuentra en la frase que dice: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Es un encargo, pero también es una imposición del apóstol Pablo en esta comisión para Timoteo, para la iglesia de todos los tiempos. Nuestra responsabilidad no se limita a escuchar solamente la palabra. Nuestra responsabilidad no se limita solamente a creer en la palabra, o obedecer la palabra, ni tampoco a guardarla de falsificaciones y a perseverar en ella. Nuestra responsabilidad, además de lo anteriormente dicho, es tiempo de predicar la palabra. Interesante todo lo que el apóstol Pablo está tratando de comunicar al joven Timoteo en su discurso de despedida. Te encarezco y pongo al Señor como testigo, bajo juramento, de que prediques la palabra. No se trata entonces solo de creer en la palabra, de escuchar la palabra, de protegerla de las falsas doctrinas, sino que el énfasis del apóstol Pablo se encuentra en la proclamación, y es que él había vivido para proclamar el Evangelio de Jesucristo. Él había dado su vida por la proclamación del Evangelio. Él estaba interesado en que el Evangelio pudiese ser escuchado en diferentes ciudades, porque el Evangelio es la buena noticia de salvación para los pecadores y por tanto debe proclamarse. La idea del que proclama el Evangelio, el concepto que está manejando el apóstol Pablo aquí, es la de un heraldo, y un heraldo que proclama el Evangelio en lugares públicos, ya sea en los mercados, ya sea en las plazas, pero donde hay audiencia en general. Entonces, la idea de Pablo es que cada creyente sea un heraldo y que cada heraldo predique, testifique, anuncie el Evangelio que salva a los pecadores y que tenga audiencia, que repercuta. Esa es la imagen de un heraldo. Y esa es la imagen que el apóstol Pablo está
proyectando en el joven Timoteo. Hay que levantar la voz, es lo que Pablo está enseñando. No hay que tener temor. El mensaje del Evangelio no debe de ser solamente escuchado, aceptado, guardado. El mensaje del Evangelio debe de ser conocido alrededor de los que están con nosotros. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Donde haya que redarguir, redarguye. A quien haya que reprender, repréndelo. A quien haya que exhortar, hazlo. En el Espíritu del Señor, con toda humildad, con toda mansedumbre, con toda paciencia y en el marco doctrinal establecido. Interesante. La base del encargo del apóstol Pablo. La base del encargo del apóstol Pablo lo encontramos primeramente en Jesucristo. Porque dice el apóstol Pablo, delante de Dios y del Señor Jesucristo. Segundo, lo segundo, hermanos, es una escena contemporánea difícil, complicada. Los días venideros oscuros, cuando no se soporta escuchar la verdad, cuando se rehúsa escuchar la verdad del Evangelio. Lo dice el versículo 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo. Cada uno de nosotros debe estar consciente que llegará el día en que tengamos que decir, pues, el mensaje del Evangelio en medio de la adversidad. Estas palabras que el apóstol le presenta a Timoteo es una realidad permanente, porque entre la primera y la segunda venida de Jesucristo hay señales de los tiempos. Y las señales de los tiempos son señales de la gracia de Dios, que es la proclamación del Evangelio, el perdón de los pecados, pero también hay señales de la apostasía, de la rebeldía, y también hay señales del juicio de Dios. Terremotos, guerras, hambres, eso tiene que ver con el juicio de Dios. Son tres diferentes manifestaciones de las señales de los tiempos. La gracia es la predicación del Evangelio. Los desastres en relación con el juicio. Pero entre la gracia y el juicio también hay apostasía, también hay rebeldía, cada vez hay más falsos maestros, más falsas enseñanzas, etc. Miren lo que está diciendo el apóstol Pablo hace 2000 años. En ese contexto donde se rechaza la sana doctrina, es cuando el creyente está llamado a testificar. Por eso hablamos este domingo, fieles hasta el fin. Este es el llamado de Dios para nosotros en este día. De tal manera que también podamos decir en su momento y en su oportunidad, como lo dijo el apóstol Pablo, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Por eso hablábamos del concepto de despedida del apóstol Pablo. Y él nos muestra su modo de ver las cosas en su vida y cómo se sentía para presentarse delante de Dios en la rendición de cuentas. Habiendo revisado nuestra vida, que fue con lo que comenzamos la reflexión de este domingo, ¿qué hemos hecho?
Hemos cumplido con la tarea que como creyente nos ha sido impuesta. Tenemos el gozo del deber cumplido. El gozo de Pablo viene al saber que ha hecho lo que tenía que hacer, que ha cumplido sin importar dolores, persecución, cárcel o escasez con la encomienda del Señor. Y Pablo lo menciona con 3 expresiones brillantes que sobresalen en este texto que estamos leyendo. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pelear la buena batalla es una metáfora que Pablo siempre utiliza y que tiene que ver con un soldado. Esta es la imagen de quien pelea la buena batalla. Un soldado que lucha. ¿Y contra quién Pablo ha peleado una buena batalla? ¿Contra quién cada creyente debe pelear? Y el mismo apóstol Pablo en Efesios nos recuerda, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. No tenemos lucha contra sangre y carne. Los enemigos de carne y sangre solamente son instrumentos, porque el verdadero enemigo está oculto tras ellos. El llamado del apóstol Pablo en este día es: pelea la buena batalla. Cuando estás soltero, sigue peleando cuando estés casado. Sigue peleando cuando los niños lleguen. No dejes de pelear la buena batalla aun cuando seas adulto. El presente imperativo de la palabra griega pelear demuestra que es una batalla sin fin en este mundo. Y la pregunta es: ¿cómo ante tan difícil panorama se pelea una batalla? ¿Cómo pudo Pablo llegar a declarar que ha peleado la buena batalla? Reconociendo que solamente mediante la fortaleza en el Señor. Reconociendo que de Dios es la obra, del Señor es la batalla y que el Señor ganó para nosotros. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza está en Jehová. El caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Es esta convicción de conocer que pelearemos una buena batalla. La pregunta entonces de este día es: ¿estás peleando la batalla como debe de ser? ¿Estás peleando con tus fuerzas o sabiendo que el Señor da la victoria? ¿Puedes decir con autoridad este domingo, como Pablo: estás peleando la buena batalla? Recuerde la imagen del soldado. Y la otra figura del apóstol Pablo es la de un atleta, cuando él dice: he acabado la carrera. Esta es la figura de un atleta que corre. Hay disciplina, hay perseverancia, se mantiene siempre en forma. Pablo mismo dijo en Hechos: de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Y como creyentes hemos sido llamados a cumplir una tarea, una misión. Pablo le llama carrera. Y cuando Pablo dice carrera, está hablando de los ministerios, los trabajos, las tareas que el Señor nos ha encomendado. De tal manera que es: pelea la buena batalla, termina, cumple, realiza tus trabajos, tus tareas, tu ministerio, cumple con tus obligaciones y compromisos. En ese sentido dice: he acabado la carrera. ¿Estamos cumpliendo con nuestro ministerio? ¿Lo estamos haciendo como lo dicen las Escrituras? ¿Estamos sirviendo a Dios, sirviendo al prójimo, sirviendo a la iglesia? Si tienes un llamado en la enseñanza, ¿lo estás
ministrando, si estás llamado para distribuir, para administrar, lo estás haciendo con generosidad en relación con los necesitados, estás haciendo obra de misericordia, lo estás ejerciendo felizmente o solo por cumplir y ser visto, estás corriendo una carrera de forma que puedas decir al final de tus días, he acabado la carrera. Y la tercera imagen que presenta el apóstol, he guardado la fe. He guardado la fe de mi maestro de una forma segura. Aquí la idea de guardar la fe es como la de un custodio que da hasta la vida por proteger el tesoro que le ha sido confiado. Ese es guardar, el que cuida, el custodio, el guardián. Y en este sentido de la doctrina, es el que se mantiene fiel a la fe. A pesar de las novedades, a pesar de las modas, a pesar del sentimentalismo y el emocionalismo y las diferentes corrientes y religiones que surgen a lo largo y ancho de la vida y de la historia, este creyente custodia fielmente la fe. Pelea como un soldado, pero corre como un atleta. Y además cuida la fe, cuida el tesoro que ha recibido como un custodio, la protege de todas las acechanzas y amenazas en relación con la doctrina del Evangelio y que nosotros conocemos porque está a la orden del día, alrededor de nosotros y por todos lados. Guardar la fe entonces significa mantenerse fiel a la fe bíblica, a la fe reformada, al conjunto de doctrinas aprendidas, a las creencias y convicciones a las cuales nos ha llevado el Espíritu Santo y nos ha convencido, en el sentido tanto de obedecer el mensaje como también de transmitir el mensaje. Esta es la idea que tiene el apóstol Pablo. Estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. El llamado bíblico a mantener sana la doctrina y permanecer es muy recurrente y primordial para la vida de nuestra iglesia. Trabajar y construir sobre cualquier fundamento donde no esté Jesucristo, donde no esté la palabra de Dios, es tan inútil como lo hizo aquel necio al edificar sobre la arena. El llamado a crecer en la sana doctrina es importante, como el de mantener la sana doctrina y transmitir la sana doctrina. En ese sentido, hermanos, se describe la vida cristiana como pelear la batalla, correr una carrera, guardar un tesoro y transmitir ese tesoro a nuestra familia. Y cada aspecto de estas figuras implica trabajo, sacrificio y aún peligro. Y en estos tres sentidos el apóstol Pablo ha sido fiel hasta el fin. Por eso el apóstol Pablo termina diciendo, por lo demás, está guardada la corona de justicia, con toda seguridad afirma el apóstol esto, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y luego dice, no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. No esperemos llegar al fin de nuestra vida para mirar hacia atrás y darnos cuenta de cómo fue la película de nuestra vida. Lo miremos hoy, reflexionemos y analicemos y evaluemos qué ha sido de nuestra vida y continuemos en la carrera, en la buena batalla, guardando la fe, para escuchar como el apóstol Pablo nos dice, por lo demás me está reservada. Le será entregada en la meta, en aquel día, no solo a mí, sino a todos los que aman su venida, como una evidencia segura de nuestra justificación.
Nuestro Dios es el Dios de la historia, sigue obrando su propósito año tras año. La antorcha del Evangelio es entregada de una generación a otra, en función de la próxima venida de Jesucristo y de la oposición al Evangelio por parte del mundo contemporáneo. Somos llamados y desafiados en este domingo a permanecer fieles hasta el fin, retomando esta imagen, peleando la buena batalla, realizando la carrera y guardar el tesoro de la fe. Que Dios nos bendiga y esperemos con gozo la segunda venida de nuestro Señor, pero que Él nos encuentre fieles en su servicio. Amén.